Me culpé a mí mismo y luego me sentí realmente triste. Los humanos pueden ser así. Y después mi corazón sintió que no merecía amor. Para millones de personas en todo el mundo, César Millán fue la figura carismática que transformaba a perros ingobernables en compañeros bien educados, con habilidades que parecían mágicas. Como el encantador de perros, su programa en National Geographic cautivó a la audiencia durante casi una década, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocidos en el entrenamiento de mascotas. Pero detrás de la personalidad segura y tranquila que enseñó a innumerables dueños a convertirse en líderes de su manada, había un hombre que luchaba sus propias y duras batallas personales. Hoy exploramos la impactante historia de César Millán después de su divorcio. Un relato de traición, pérdida, en última instancia, redención. No sentí rabia al principio, reveló César en una entrevista emocional poco frecuente. Me culpé a mí mismo y luego me sentí realmente triste de que los humanos pudieran ser así. Estas palabras tan sinceras ofrecieron apenas un atisbo de la profunda desesperación que casi le costó la vida al adorado entrenador de perros de la televisión, un hombre que, irónicamente, había ayudado a tantos a encontrar equilibrio pero luchaba por mantener el suyo propio. Parte 1. El ascenso antes de la caída. Para comprender el capítulo más oscuro de César, primero debemos entender su ascenso extraordinario. Nacido en una zona rural de México, en la pobreza, César cruzó la frontera con apenas $100 en el bolsillo y un sueño. Sus primeros días en Estados Unidos no fueron fáciles. Me di mi primera ducha en Estados Unidos en una bañera para perros, reveló César en una entrevista reciente. Cuando estaba sin hogar, trabajaba en una peluquería canina y cuando las señoras se enteraron de que no tenía a dónde ir, me dejaron quedarme allí. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, César mantuvo una perspectiva extraordinaria. Sobrevivir en la calle es fácil, explicó. Solo era yo, un chico de 21 años con un sueño. Sabía cómo arreglármelas porque venía de Sinaloa. Si podía sobrevivir ahí. Su visión positiva provenía de su perspectiva. Tengo ventajas sobre la gente que nace en Estados Unidos porque yo nací en México, donde el crimen es grande. Cualquier lugar en Estados Unidos es 1000 veces más seguro. Una vez que te sientes seguro, encuentras diversión en las cosas. Lo que otros verían como penurias, César lo veía de manera diferente. Oh, sí, la gente puede considerar eso una lucha. Yo me veía más como un mochilero y ese lugar era un hostal. Se rió. La bañera era mejor que muchas duchas que he visto en otras partes del mundo. Esta habilidad para replantear situaciones difíciles se convirtió en una de las mayores fortalezas de César. Si conoces gente que lo pasa mal para sentirse agradecida, especialmente si estamos aquí en Estados Unidos, solo ve a otros países. Toma una semana, toma 2 semanas, y simplemente ve a observar la felicidad en la pobreza, aconsejó. Cuando miras eso, todo es relativo. Esa resistencia y su enfoque único con los perros pronto atrajeron la atención de Hollywood. En pocos años, el encantador de perros se convirtió en un fenómeno global y César construyó un imperio multimedia en torno a su filosofía de energía tranquila y asertiva. Sus técnicas resonaron con millones de personas que luchaban con mascotas incontrolables, ya que él demostraba una habilidad casi sobrenatural para comunicarse con animales con problemas. Parte 2. La tormenta perfecta. Divorcio, traición en los negocios y pérdida. En la cima de su fama, César parecía tenerlo todo: reconocimiento internacional, éxito financiero y una aparentemente feliz vida familiar. Pero tras bastidores, todo se estaba desmoronando simultáneamente. Primero llegó el divorcio. Si bien César ha sido reservado sobre los detalles específicos,
El fin de su matrimonio tuvo un costo emocional significativo justo en el momento en que más necesitaba apoyo. Paradójicamente, el hombre que había ayudado a incontables familias a restaurar la armonía en sus hogares, se encontró incapaz de salvar su propia tranquilidad doméstica. El contraste entre su imagen pública de experto en relaciones con perros, aunque fueran, y sus luchas privadas generó capas adicionales de dolor y dudas. Luego llegó una devastadora traición en los negocios que lo impactó profundamente. Después de dedicar una década de su vida a construir la marca de El Encantador de Perros, César descubrió que sus socios estaban maniobrando para tomar control de su imperio, incluidos los derechos a su nombre y al título mismo que lo había hecho famoso. Ahí fue cuando aprendí sobre Hollywood y la forma legal de ser deshonesto, reveló César. Se trataba de la propiedad. Se suponía que debía ser 50/50, pero cuando llegó el momento de cumplirlo, dijeron que no estaba en papel. Yo soy un hombre de palabra y estaba jugando el juego, pero legalmente ellos no lo estaban haciendo. Y espiritualmente, obviamente no. La traición fue especialmente dolorosa por la relación de 10 años que tenían. Cuando es una relación de 10 años y conoces a sus hijos, todo se vuelve personal. Yo asumía que la honestidad, la integridad y la lealtad eran algo dado, dijo. El resultado fue devastador. No solo César perdió el control de importantes fuentes de ingresos, sino que, increíblemente, casi perdió los derechos sobre su propio nombre. No solo querían quedarse con esto, también querían quedarse con aquello. Pero eso no te pertenece, explicó, aún incrédulo años después. César siempre se había enorgullecido de operar con integridad y honrar los acuerdos verbales. En el mundo de los perros, la comunicación es clara y directa, no hay agendas ocultas. El descubrir que las relaciones humanas podían operar con tal doblez sacudió su fe en las personas y en su propio juicio. Los problemas empiezan cuando intento jugar un juego maduro, como estar casado, estar en una relación, ser un hombre de negocios, reflexionó. Y conocer a más gente que no estaba en el código moral de honestidad y lealtad. Eso es la lucha. Sobrevivir en las calles es fácil porque solo soy yo. Parte 3. El momento más oscuro. El peso combinado de la pérdida personal y profesional creó la tormenta perfecta que llevó a César al límite. En una revelación impactante que sorprendió a sus fans, César admitió que intentó suicidarse. No sentí rabia primero, y ni siquiera sentí rabia hacia ellos. Sentí rabia hacia mí mismo, confesó César. Me culpé a mí mismo y luego me sentí muy triste de que los humanos pudieran ser así. ¿Por qué romperían el código moral? Eso es algo que ningún animal rompería jamás. La espiral continuó mientras sus emociones lo abrumaban. Mi espíritu se puso muy triste y luego mi instinto se convirtió en rabia. Después, mi corazón sintió, no merezco amor, y luego mi mente dijo, bueno, si no puedes herirlos a ellos, húrtate a ti mismo. Si no puedes matarlos a ellos, mátate a ti mismo. Esta impronta cultural de su crianza en Sinaloa, donde a veces la venganza se consideraba la única respuesta a la traición, casi le costó todo. Era mi creencia cultural, explicó con seriedad. Esa creencia de que la venganza era la única respuesta ante la traición fue algo que traje de mi cultura y casi acabó con mi vida. El impacto psicológico de la traición fue más profundo de lo que muchos se imaginaban. Para un hombre que había construido su carrera en la comprensión y el respeto al orden natural, la capacidad humana para el engaño resultó especialmente dolorosa de aceptar. Los animales operan con intenciones claras, nunca fingen ser algo que no son. Pero los humanos, descubrió César, podían sonreír mientras albergaban intenciones maliciosas. En medio de esta crisis, la salud física de César también se deterioró junto con su estado mental. Su peso bajó drásticamente hasta solo 102 libras. Comenzó a abusar de sustancias, tomando hasta 12 pastillas de Vicodin al día y mezclando Red Bull con vodka. Su adicción se descontroló.
El hombre que antes era el ejemplo de energía equilibrada se encontraba ahora completamente desequilibrado. La ironía no pasó desapercibida para César. Él, que había enseñado a millones a lograr una energía calmada y asertiva, no podía encontrar la calma en su interior. Los principios que había enseñado a propietarios de perros en todo el mundo, sobre la energía adecuada y la mentalidad, ahora parecían imposibles de aplicar en su propia vida. Parte 4. El impacto en la familia. Las consecuencias de la crisis de César se extendieron más allá de él mismo. Tal vez lo más doloroso fue la separación de sus 3 hijos en un momento en que el vínculo familiar era esencial. Su lucha con la adicción no solo lo dañó a él, sino que afectó profundamente sus relaciones con sus hijos. Las cosas se volvieron tan tensas que César y sus hijos dejaron de hablarse durante 3 años. Su hija menor describió más tarde la experiencia aterradora, diciendo que sentía que su padre se había convertido en otra persona, como un monstruo. Comenzó a temer los cambios impredecibles en su energía, algo que el mismo César había enseñado a otros a manejar en sus mascotas. La incertidumbre constante sobre qué versión de su padre aparecería creaba un estado de hipervigilancia mientras ella observaba las señales sutiles que indicaban que su estado emocional estaba empeorando. Durante años, la familia permaneció fracturada, perdiéndose momentos importantes en la vida de cada uno. El dolor de esta separación solo profundizó la crisis emocional de César. Parte 5. El camino de la sanación. Para 2012, el costo emocional y físico se había vuelto insoportable. La salud de César se había deteriorado drásticamente, y quienes lo rodeaban reconocían que, sin una intervención, las consecuencias podrían ser fatales. En septiembre de 2012, finalmente ingresó en rehabilitación en CIR Lodge, un centro de lujo en Utah. Aunque costoso, $150,000 al mes, fue un paso necesario hacia la recuperación que, en última instancia, le salvó la vida. Pero la verdadera sanación requería más que sobriedad. Exigía una recalibración completa de su perspectiva sobre los negocios, las relaciones y su propia valía. El hombre que había pasado su carrera enseñando a otros a mantener una energía equilibrada, ahora tenía que aplicar esos mismos principios a su propia vida en circunstancias muy difíciles. Cuando te enfrentas a desafíos verdaderos, reflexionó César, o te destruyen o te refinan. Agudizan tu conciencia de lo que realmente importa. Lo más importante es que César se rehusó a volverse amargado, una elección que para muchos en su posición habría sido casi imposible. Que se queden con tu dinero es una cosa, pero quitarte tu energía es otra y esa se la das tú a ellos. Gracias a Dios no les di esa energía. La música cambia a un tono más esperanzador. Y entonces llegó el momento en que todo empezó a cambiar. César comenzó a aplicar los mismos principios que había enseñado sobre la rehabilitación de perros a su propia recuperación. Del mismo modo que siempre había enfatizado que los dueños de perros debían lograr un estado calmado y equilibrado antes de intentar corregir el comportamiento de sus mascotas, ahora se enfocó en restaurar su propio equilibrio interno antes de tratar de reconstruir su mundo externo. La sanación también alcanzó a sus relaciones familiares. El proceso de reconciliación comenzó el 12 de noviembre de 2015, cuando su hija menor, quien acababa de completar su propia rehabilitación por abuso de sustancias y un trastorno alimentario, se puso en contacto con él. Era el primer contacto en casi 3 años. Reconstruir esos lazos no fue fácil. Requirió terapia intensiva y consejería familiar durante 18 meses. Un avance significativo llegó en 2017, cuando pasaron una semana juntos en un retiro en Arizona, meditando y realizando ejercicios para sanar emocionalmente. Durante ese proceso, César tuvo que confrontar el efecto que sus luchas habían tenido en quienes más amaba. Así como había enseñado a los dueños de perros a asumir la responsabilidad por el comportamiento de sus mascotas, ahora tuvo que asumir la responsabilidad total por el impacto de sus acciones en su familia. Esto requirió un nivel de humildad y vulnerabilidad que iba más allá de todo lo que había experimentado previamente. Parte 6. La respuesta del público. Cuando finalmente se hizo público el conocimiento de las luchas de César, la oleada de apoyo fue inmensa. Fans que habían aprovechado sus técnicas de entrenamiento canino durante años se unieron en torno a él con mensajes de amor y aliento. Una fan escribió: «Siento rabia al pensar en que alguien estafara a César.
lo estresara y lo dejara sintiéndose desesperado. Vuelve, César, con más fuerza que nunca. Y sabe que eres admirado y amado por muchos. Nuevo comienzo. Fénix que resurge de las cenizas. Otro comentó. César Millán siempre será el encantador de perros, para mí. Nunca diría nada negativo de este hombre. Como peluquero de perros, todo lo que él dice resuena con lo que he aprendido por mí mismo acerca de la gente y sus mascotas. Tiene integridad. Sin embargo, la sanación toma tiempo. A veces, la medicina más poderosa proviene de lugares inesperados. Para César, las historias personales de los fans se convirtieron en una fuente de fuerza y propósito durante sus días más oscuros. Había relatos especialmente conmovedores. Una mujer compartió. Conocí a César mientras visitaba a mi familia en el Reino Unido durante las Olimpiadas. Él estaba filmando algo en la calle y lo reconocimos. Todos nos tomamos fotos con él. Yo estaba en un mal momento en mi vida, luchando interiormente, y cuando nos despedimos de él, mientras caminábamos, él me gritó, «Sonríe, chica». Nunca lo olvidaré. Sentí que realmente me vio, aunque solo hablamos por minutos. Otros recordaban momentos que revelaban su carácter lejos de las cámaras. Vimos a César haciendo compras en una tienda. Me quedé al fondo y lo observé. Fue muy amable y muy respetuoso con todos, sin importar cómo se veían. En silencio pagó la cuenta de alguien que no podía costearlo. Lo hizo muy discretamente y no quería que la persona lo supiera. Nosotros lo vimos y no dijimos nada. Es un verdadero caballero, lleno de clase. Para algunos, la influencia de César iba más allá del entrenamiento de mascotas, transformando sus vidas. Crecí huyendo de los perros del vecindario, por eso los odiaba y pensaba que eran animales sin cerebro. Un día vi sus episodios y me asombré. Compré un cachorro Rottweiler y un cachorro Bulldog inglés. Usé los métodos de César y me entrené a mí misma primero. Me di cuenta de lo hermosos e inteligentes que son los perros. Nos convertimos en una manada disciplinada. Aprendí cómo piensan. Cambió mi vida por completo y le debo mucho por eso. Quizá más profundamente, su vulnerabilidad sobre los problemas de salud mental resonó con muchos que libraban batallas similares. He batallado con tendencias suicidas. Ver a otro hombre a quien admiro hablando de sus luchas significa mucho. Gracias. Estos testimonios confirmaron lo que muchos siempre habían sospechado. La capacidad de César para conectar iba más allá de los perros y llegaba hasta el corazón de las personas. Y que su autenticidad al compartir sus momentos más oscuros proporcionaba sanación no solo para él, sino para muchos otros que enfrentan batallas similares. Parte 7. El regreso y una nueva perspectiva. Hoy en día, César Millán ha reconstruido su vida y su carrera en sus propios términos. Aunque el viaje fue arduo, emergió con una nueva sabiduría acerca de los negocios, las relaciones y su propio valor. Tuve que reconectarme con quién soy, explicó César. Los desafíos me obligaron a redescubrir mis valores fundamentales y reconstruir desde ahí. Lo que descubrí fue que, incluso después de perder tanto, mi identidad seguía intacta. A lo largo de su recuperación, César aprendió que las posesiones materiales e incluso los títulos profesionales podían arrebatarse, pero su yo auténtico, esa conexión con sus instintos y su espíritu, que lo hacía tan eficaz con los perros, permanecía inquebrantable. Su capacidad de recuperarse inspiró a otros que pasaban por luchas similares. Como comentó un fan, estoy en el punto más bajo mentalmente en toda mi vida. He estado viendo a César desde que salía en la televisión pública. Ver que él ha pasado por todo esto desencadenó instantáneamente mis problemas mentales, pero ver cómo ha salido más fuerte me ha dado verdaderamente el coraje de seguir adelante, no solo por mi perro, sino por mí mismo. La forma de relacionarse de César también ha evolucionado de manera drástica. Como muchos que han superado tormentas personales profundas, ha llegado a entender que la relación más importante es la que tienes contigo mismo. Esta filosofía de autosuficiencia, centrada en el crecimiento personal y la felicidad sin necesitar validación externa para sentirse completo, se ha convertido en un pilar de la nueva visión de César sobre la vida. Conclusión. Una lección para todos. La trayectoria de César Millán, desde las profundidades de la desesperación hasta un renovado propósito, nos deja importantes lecciones.
Nos recuerda que incluso aquellos que parecen más seguros y exitosos enfrentan sus propias batallas a puerta cerrada. Más importante aún, muestra la increíble resistencia del espíritu humano cuando nos negamos a permitir que la traición y la pérdida nos definan. Como señaló sabiamente César, aprendes a ser el guerrero o la víctima. Los principios que hicieron a César tan efectivo con los perros, mantener una energía tranquila y asertiva, vivir en el momento presente y establecer límites claros, se convirtieron en las mismas herramientas que necesitó para reconstruir su propia vida. En esencia, el maestro se convirtió en su propio alumno, aplicando la sabiduría que había compartido con millones para sanarse a sí mismo. Esta trayectoria de cierre de ciclo revela una verdad profunda. Aquello que ofrecemos a los demás a menudo contiene la medicina que nosotros mismos necesitamos. La historia de César no es solo la de un entrenador de perros que perdió el rumbo. Es la de un ser humano que redescubrió que los principios fundamentales de equilibrio, límites y vida auténtica se aplican tanto a las personas como a los animales. Un fan, quizá, lo resumió mejor. Es un mundo cruel para un empático, pero César aprendió a navegarlo. Y así lo hizo, hallando su camino de regreso a la luz e inspirando a otros a hacer lo mismo. El encantador de perros eligió ser guerrero no solo para los perros, sino también para sí mismo. Como escribió un fan con sencilla elocuencia, César es y siempre será el encantador de perros. Ninguna compañía, abogado o imbécil podrá quitarle eso jamás. César, mantente fuerte. El mundo está contigo. A través de su extraordinario viaje de pérdida, traición, desesperación, finalmente, renovación, César Millán ha demostrado que los principios que enseñó sobre los perros, energía tranquila y asertiva, vivir en el momento y liderazgo de manada, se aplican igualmente al recorrido humano para superar los desafíos más devastadores de la vida. Tal vez la mayor enseñanza de la historia de César sea que la verdadera fortaleza no radica en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caemos y ayudar a otros a levantarse también. A medida que continúa su labor con animales y personas, César Millán se mantiene como testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder sanador del propósito.